Buenas tardes, bienvenidos a la sesión de geriatría. El día de hoy será el tema de disfagia en la persona mayor, que será expuesto por la doctora Alejandra Zelaya, y tenemos la participación como asesor invitado la doctora Ángela Herrera Bandín, foniatra. Adelante. Gracias, doctor. Sí, quería empezar primero que nada agradeciendo a la doctora por acompañarnos el día de hoy. Si tienen cualquier pregunta, si doctora se sienta libre también de hacer comentarios durante la presentación. También darle gracias a María Guerrero, que fue mi asesora durante la realización del caso, y pues vamos a hablar el día de hoy de disfagia en la persona mayor. En la agenda del día vamos a platicar un poquito de introducción a epidemiología, fisiología de la deglución, clasificación, cuadro clínico, abordaje y tratamiento. Los objetivos, voy a poner mi tiempo. Los objetivos son exponer la mayor prevalencia de la disfagia en la persona mayor, reconocer a la disfagia como un síndrome geriátrico ya que afecta la independencia y la calidad de vida, y compartir conocimiento debido a la ausencia de guías y consensos establecidos para el manejo de la disfagia en la persona mayor. Quería darles un recordatorio de lo que son los síndromes geriátricos. La nueva definición del siglo XXI caracteriza que son condiciones clínicas de la persona mayor que no entran específicamente en categorías de enfermedades, pero son altamente prevalentes en la población geriátrica, multifactoriales y asociadas a comorbilidades y desenlaces desfavorables. El tratamiento debe ser multidimensional. Más que nada lo pongo para que estemos pensando en esta definición a lo largo de nuestra presentación. Y la disfagia viene del griego dis, que significa dificultad, y fagia de comer. Es una sensación de retraso o impedimento del paso del alimento desde la boca hacia el estómago. En cuanto a epidemiología, vemos que en la población general está rondando entre el 2 al 16% de la población, 30-40% ya en las personas mayores que son independientes, y vemos cómo va aumentando gradualmente estas tendencias, ya que a quienes estén admitidos en unidades geriátricas de cuidados agudos se puede aumentar hasta un 44%, y en pacientes que ya están institucionalizados hasta el 60%. Sin embargo, esos números realmente no son los más certeros, ya que la mayor parte de los pacientes con disfagia son infradiagnosticados, ya que tienen comportamientos adaptativos y la aspiración puede llegar a ser silente. Repasando un poco de fisiología, vemos cómo primero llega el bolo a la vía oral. La lengua es un músculo que va a movilizar el bolo hacia el paladar duro, y con eso le va a poder dar un efecto de tracción hacia la parte posterior donde se encuentra el paladar blando. Este se va a elevar para proteger la vía nasal y que no vaya a haber algún cambio o algún proceso del bolo hacia la vía nasal. Y todo este acto es un efecto voluntario, la fase oral. Va a estar, principalmente dura un segundo el trayecto del bolo en la cavidad oral, y va a ser dependiente del nervio trigémino, el facial y el hipogloso. Ya que nuestro bolo se encuentra en la parte de atrás de la cavidad oral, va a ser deglutido hacia la parte faríngea. Aquí va a haber una elevación de las cuerdas bucales, y esto también va a generar que haya una caída de la epiglotis, haciendo un sello en la cavidad, en la parte de la vía aérea inferior. Con esto no nos va a proteger el alimento para que se pueda ir dirigido hacia el esófago. Esta parte de la deglución va a ser un acto involuntario, y aquí va a estar dependiente del nervio trigémino también, el vago, el accesorio y el hipogloso. La duración de esta parte de la deglución es de 10 a 15 segundos. Y ya finalmente recordemos que en la fase anterior se había elevado las cuerdas bucales. Esta elevación genera también apertura del esfínter esofágico superior y ayuda a que el bolo transite fácilmente hacia el esófago, donde va a empezar el proceso de peristalsis. Quisiera hacer nada más un comentario, si me permite. Sí, claro, doctor. Anteriormente se pensaba
muscular, que es el cierre, y ese cierre de movimientos motores después. Entonces es muy importante, sino que es algo que tiene que practicar muy detalles cerebrales. Pues por eso es algo muy complejo, no nada más así como un reflejo más. Muchas gracias. Gracias, doctora. Y bueno, de la historia natural vamos a tener que primero vamos a tener los datos de presbifagia, donde vamos a tener alteración en el olor y el sabor de los alimentos. También la cantidad y la calidad de la saliva va a ser diferente. La dentadura y la higiene oral van a tener también ciertos cambios, con menor tendencia a tener buena higiene oral con la edad. También vamos a tener menos masa muscular y todo esto va a generar que haya una menor fuerza en la elevación de la laringe, va a haber menor eficacia al masticar, menor velocidad de la deglución. Esto va a aumentar en consecuencia el riesgo de residuo post-deglución y con esto el riesgo de invasión de la vía aérea. Las consecuencias a grandes rasgos son que el paciente puede llegar a presentar riesgo de malnutrición, neumonías por aspiración, ansiedad, sobre todo al momento de presentarse en la comida social, mortalidad. Y bueno, y esta ansiedad no solamente es para el paciente, sino también para el cuidador y para la familia. Aumento de la mortalidad a 6 meses, casi el 50% a comparación de pacientes que no tienen alteración de la devolución en asilos, estancias hospitalarias más prolongadas hasta 3.8 días más y también institucionalización. Vamos a clasificarlo, la disfagia en orofaringia y esofágica. La orofaringia se va a clasificar en la fase oral y faringe, así como lo vimos en la anatomía. Y esta va a ser pues la parte oral, el proceso voluntario, como comentó la doctora, y el proceso faringio, que son actos reflejos. Y también la parte, bueno, reflejos y son actos voluntarios y reflejos. La parte esofágica va a ser más que nada dada por inervación nerviosa periférica. Por eso comenta la autora que todo el proceso en general es un proceso muy complejo que depende de múltiples sistemas, tanto motores como neurológicos. Se va a asociar principalmente con esas enfermedades que son las más importantes, digo, son muchísimas, pero quise poner las más importantes que se asocian con la persona mayor: enfermedad de Alzheimer, accidente cerebrovascular y enfermedad de Parkinson. Esto en cuanto a cuestiones neurológicas, pero también vamos a tener afección por procesos que son específicamente anatómicos, como tumores de cabeza y cuello, cirugía, quimioterapia o radiación, y también uno de los síndromes geriátricos muy asociados, la sarcopenia. Cuando vamos a empezar el abordaje, hay que tomar en cuenta todos estos factores. Confirmar primero que nada que hay una evidencia de disfagia, revisar la anatomía, dónde está localizada el sitio o la lesión, mecanismo, si es motor o mecánico, y la etiología para ya dirigir el abordaje y el tratamiento específico. Durante todo ese trayecto, siempre verificando la integridad de la deglución y si tiene riesgo de aspiración el paciente. La historia clínica pues es nuestra piedra angular cuando vemos a un paciente con disfagia. Hay que abordar todos los síntomas y las quejas que tenga el paciente y obviamente pues hacer nuestra valoración geriátrica integral. Algunos datos de alarma que nos tienen que llamar la atención al momento de recibir a un paciente son problemas en cognición. Si el paciente tiene alteraciones o antecedente de delirio, que el paciente esté con algunos comportamientos de jugar con la comida, que esté tomando mordidas de tamaños inadecuados, otros comportamientos como ciertas actitudes evitativas a los alimentos, tiempos prolongados de comidas, masticación o degluciones repetitivas muy forzadas, función orofaringea alterada, que haya cambios en la voz, que haya algún cambio, una simetría facial, que haya datos de aspiración como toser o atragantamiento al deglutir, y la queja propiamente que te dé el paciente. Si el paciente dice que tiene una sensación de obstrucción, regurgitación, náusea y vómito, pérdida de peso inexplicable y disnea al comer. Para dirigir el interrogatorio vamos a hacer ciertas preguntas que se nos recomienden en las guías.
Vamos a preguntar al paciente cómo se siente. Cuando nos comenta que siente que la comida le cuelga en la garganta, nos vamos a dirigir más hacia pensando que es algo orofaringio. Si nos comenta que la molestia la siente después de tragar o siente que algo se le atora en el esternón, nos vamos a pensar que es algo más. ¿Cuándo ocurre? Si recordamos las fases, la primera fase pues es el primer segundo que empieza con la deglución, va a ser algo más orofaringio, y si la dificultad o la disfagia empieza a presentarse segundos después, nos va a dirigir a algo más esofágico. Los síntomas asociados, la incapacidad de masticar, cialorrea, atragantamiento, voz ronca, también nos dirigen a algo más orofaringio. Si más bien tiene dolor de pecho, pirosis, regurgitación, nos va a dirigir a algo más esofágico. En cuanto a los líquidos o los sólidos, normalmente pueden estar mixtos, pueden tener tanto la orofaringia como la esofágica, puede tener alteración en los dos, pero hay más tendencia a que haya restricción hacia los líquidos con la orofaringia y más hacia los sólidos con la esofágica. También preguntar al paciente cómo consigue liberar los síntomas de disfagia o los síntomas del dolor o la molestia que sienta en particular. Si es con degluciones repetitivas, expectorando el bolo y mejora los síntomas, también nos pensamos que puede ser algo más orofaringio. Y si es algo esofágico, es con regurgitación de los alimentos. Y bueno, enfermedades asociadas, que ya vimos las neurológicas que están aquí con la orofaringia, y de las esofágicas que voy a mencionar brevemente más adelante en la presentación, algunas enfermedades del colágeno que pueden estar asociadas a disfagia esofágica. Aquí en el punto yo quisiera mencionar, doctor, muchos de los pacientes no te llegan porque no pueden expresarlo. El paciente tiene demencia, obviamente tiene Parkinson, tiene secuelas de BC y uno es el que se tiene que adelantar a esta situación, y a veces es complicado poder diferenciar entre uno y otro cuando el paciente no te da la información. Sí, inclusive la familia. Y el paciente de esta exploración, la historia clínica nos va a dar la historia clínica, un paciente con pérdida de peso, ya lo estamos sospechando, y también hacer una exploración de cómo el cuidador le da de comer al paciente. Conviene quedarnos un tiempo observando cómo es la técnica de alimentación. El paciente requiere muchas degluciones, todo es muy importante porque la familia a veces Platicando un poco ya dirigidamente hacia la disfagia orofaringia, la exploración física después de la historia clínica también muy importante, como ya había comentado, poner atención a las alteraciones cognitivas y conductuales, hacer una exploración física un poco más dirigida a los pares craneales, observar en cabeza y cuello si hay alguna alteración en la cavidad oral, si hay la dentición, rehidratación, y si hay alguna lesión en la lengua, hipotrofia o hipertrofia de la lengua, alguna alteración en el cuello, asimetría del cuello, bocio, linfadenopatías, o si hay cicatrices quirúrgicas de alguna traqueostomía, etc. Y ya empezando con lo de las pruebas que comentaba la doctora, pues si no solamente vamos a tener la historia clínica, sino que hay que observar al paciente deglutir. Las pruebas que se hacen de tamizaje al lado de la cama son de bajo costo, realmente requieren equipo que podemos conseguir en cualquier unidad, tanto hospitalaria como en alguna residencia geriátrica. Es realizado por ya sea foniatras o por cualquier personal que pueda estar capacitado. Son rápidos, seguros y reproducibles. Tenemos pruebas que son únicamente a base de la deglución del agua,
pruebas de dilución de agua con la nivelación de la saturación y también pruebas al lado de la cama con diferentes viscosidades que tienen muy buena sensibilidad y especificidad. Hubo un estudio que se publicó en 2021 que evaluaba las diferentes pruebas que hay a nivel mundial. Encontró 3 que tenían las mejores evidencias. Esto se basó en cuanto a su en el valor predictivo positivo, sensibilidad y especificidad, y nos recomendaron estas 3 para utilizar a nivel mundial. No hay alguna en específico que se haya estandarizado a la fecha del día de hoy, pero cualquiera de estas tienen muy buenas evidencias. La prueba al lado de cama, que es la estandarizada, aquí vamos a posicionar bien al paciente, le vamos a ofrecer 50 mililitros de agua y vamos a observar si hay algún dato de aspiración, que haya tos, atragantamiento y cambios en la calidad de la voz, y vamos a vigilar todos estos síntomas por 5 minutos después de que haya ingerido el agua. Y en la segunda etapa, después de un reposo de 10 minutos, volvemos a hacer la misma prueba. Sin embargo, aquí le vamos a colocar el oxímetro al paciente y si hay una caída de más del 2% del basal, es clínicamente significativo para aspiración. Ahora tenemos la prueba del GUS. Esta prueba tiene 2 fases, una fase preliminar que se basa en la observación. Como comentó la doctora, primero que nada ver el estado de alerta del paciente, ver si el paciente por sí solo le puedes pedir que tose y hace un buen mecanismo para la tos, si puede también tener buen aclaramiento de la garganta y deglución solamente de la saliva. Esto antes de hacer la prueba. Y ahora sí, la siguiente parte, ya al paciente se le van a ofrecer diferentes alimentos. Primero se le ofrecen alimentos semisólidos, que es básicamente agua con espesante en consistencia de papilla, que ahorita vamos a platicar de las consistencias más adelante. También después vamos a pasar a la fase líquidas con diferentes cantidades de líquidos y por último la fase de sólidos, donde vamos a hacer 5 pruebas con pan seco. El tiempo límite para poder ingerir y deglutir el pan va a ser de 10 segundos. Y también si tenemos algún dato clínico, tos, atragantamiento, dificultad para deglutirlo, se tiene que suspender la prueba. La ventaja de esta prueba es que una vez clasificando al paciente, nos dan diferentes recomendaciones de cómo vamos a seguir la dieta después de haberle dado al paciente o después de haber hecho la prueba. Entonces esto, en general, todas las diferentes pruebas que tenemos nos dan recomendaciones de dieta, pero esta me gustó y se las puse aquí en la presentación para después compartírsela, que puedan también dirigir con el apoyo de nutrición qué dieta le vamos a dar al paciente. Y la siguiente prueba está realizada por la Universidad de Toronto. Esta tiene muchas fases y es una prueba un poquito más prolongada. Primero se hace la prueba de dilución de agua con 50 mililitros, la que ya habíamos platicado de forma inicial. También se hacen algunas pruebas neurológicas para ver la sensación faríngea. Se verifican, como viene aquí más adelante en la prueba, los diferentes movimientos de la lengua. También se hacen pruebas de la calidad de la voz. Es una prueba muy completa, está bastante bien evidenciada y pues una de las opciones que tenemos también como prueba de screening. Están muy bien estas pruebas, la verdad es que son paciente que tiene problema de deglución. Quiero ya que es muy parecido al que nos acabas de decir. Empezamos con bolos de 5, 10 y 20 mililitros. Quiero que si no leemos sugiero que en algún húmeda y tos. Una baja de 2% de la saturación de oxígeno
probablemente algo diagnóstico completo. Es una, como lo dice una personal, enfermeros, de alguna especialidad, pero el médico geriatra lo puede hacer, es totalmente válido para realizar a nuestros pacientes. Y bueno, para realizar estas pruebas vamos a ocupar espesantes para los líquidos. Me tomé la libertad de buscar aquí en Monterrey dónde podemos conseguir. La realidad es que no encontré mucha variedad. Encontré una tienda que es especializada como en alimentos especiales. Sí, es una tienda de suplementos que está en Calzada. Fue el único lugar donde pude encontrar que se puede adquirir los suplementos, los espesantes aquí en Monterrey. Si no, pues también están disponibles en internet. Y ahora, fuera de las pruebas de screening, tenemos unos exámenes más específicos. Esto nos va a ayudar porque nos van a ayudar, pues vamos a ver la deducción con toda la estructura del tiempo, los cambios de la presión que hay en la devolución, el rango de disfagia o de aspiración y la fuerza con la que se hace el movimiento en la devolución. También nos van a ayudar a ver el flujo del bolo, el aclaramiento, la sensación del bolo en la faringe y la protección de la vía aérea. La primera prueba es una prueba de videofluoroscopía. Como ver, es una prueba radiológica dinámica, donde se puede ver el paso o el trayecto del bolo a lo largo de la vía aérea, pues si hay datos de aspiración, como es el caso de este paciente. Es la prueba inicial más frecuente, y así como lo podemos ver, nos informa si hay alguna alteración mecánica desde la fase orofaringea hasta la apertura del esfínter esofágico superior. Se le pide al paciente que esté deglutiendo varias viscosidades de contraste. También tenemos la evaluación por endoscopía, que es la prueba de Fez. Esta es una técnica rápida y confiable. La ventaja de esta es que se puede realizar al lado de la cama de cualquier paciente, entonces puede ser multimodal, puede ser realizada en asilo, puede ser realizada en el hospital, y nos genera una visualización directa del área faríngea. Nos ayuda a ver el componente motor y sensorial, porque también se puede hacer algunas estimulaciones táctiles del área, y se visualiza beneficio de los cambios posturales también. La desventaja es que únicamente podemos ver con esta prueba la etapa faríngea. En esta no, porque es una endoscopía directa, el contraste es con la fluoroscopía. Lo que sí vi es que en esta prueba se le puede llegar a teñir los alimentos para que vayan pintando como la estructura donde hay un área como más, si hay algún área de debilidad en la faringe, y lo va pintando, pero no se usa contraste, más bien se usa colorante de alimentos. Y da un azul de sí, podemos. Puede provocar alguna irritación al si hay una aspiración. En el anterior, bueno, me voy a regresar un poquito a la de la videofluoroscopia. Yo sugiero que hacen su valoración clínica, van a solicitar el acúmulo, y podemos empezar la radiólogo. Hay seguridad o mililitros, y por ejemplo, si un paciente tiene aspiración semisólidos, ¿no? En cantidades de decir al final. Y bueno, en la fibroendoscopía esa la puede ser. Y se utiliza como bien dijo,
la leche, el yogur ya viene color blanquecino, ya no, a veces ya no lo sabe mejor. ¿Cuándo pides tú esto? Si ya le hiciste la evaluación y obviamente tienes la evidencia, no tiene caso, ¿no? Cuando es una en tantas consistencias y es para definir Y bueno, ya comparando las dos pruebas, vemos que la endoscopía tiene más alta sensibilidad en cuanto a aspiración y residuo. Ambas tienen muy buena sensibilidad y especificidad para la extravasación prematura de los alimentos. Sin embargo, aquí lo más importante es considerar los factores del paciente. En la fluoroscopía hay que trasladar al paciente a radiología, tiene que tener la capacidad y la composición para poder entrar en el fluoroscopio y todo lo que eso implica. Y la endoscopía, eso sí se puede hacer al lado de la cama, pero recordemos que hay que entrar por vía nasal y eso nos puede causar riesgo de sangrado y en algunos pacientes riesgo de delirium también. Ambas son costosas, requieren tiempo y equipo especializado, pero bueno, son nuestras pruebas ya confirmatorias. Otro punto importante que no hemos tocado son los fármacos, ya que también tenemos que hacer, bueno, tuvimos que haber hecho desde la historia clínica una conciliación de los medicamentos, porque hay algunos que tienen acción sobre el músculo liso de forma miotóxica, acción sobre la lubricación, si de por sí la presbifagia ya tenemos las alteraciones del olor, la calidad y la cantidad de producción de saliva, pues esto nos va a generar todavía mayor alteración en la lubricación. Efectos adversos como algunos antibióticos prolongados que nos puedan causar riesgo de infecciones oportunistas en cavidad oral o en esófago y lesión directa causando esofagitis. Aquí menciono alguno de ellos. También importante, fármacos que lo reducen la tensión y la praxia oral como los sedantes y los neurolépticos, los de la serostomía como los anticolinérgicos para incontinencia urinaria y los antidepresivos tricíclicos que causan debilidad en la lengua y que impiden las fases faríngeas o esofágicas de deglución como los antipsicóticos y los bifosfonatos. Ya empezando a platicar del manejo, el manejo tiene que ser multidisciplinario, como lo vimos en la mayor parte de los síndromes geriátricos. Tenemos que tener todo un equipo de trabajo con el objetivo de tratar el problema de base, el manejo de los síntomas, lograr metas nutricionales, rehabilitación física y educación al paciente y a su familia. Lo primero que vamos a hacer son intervenciones compensatorias, como había mencionado la doctora. Vigilar, observar al paciente cómo es la hora de la comida, que la ingesta sea en pocas cantidades, que la alimentación sea pausada, que sea despacio, que sea bien asistida o vigilada, que haya buena higiene y cuidado de la cavidad oral previo a la alimentación, una buena posición, descanso postprandial, no puede estar recostado a menos de 30 grados y también algunas maniobras de deglución. Puse algunas porque son bastantes, puse algunas principales, como la deglución de esfuerzo, que básicamente consiste en que el paciente haga la deglución, pero de una forma más intencionada. La maniobra de Mendelssohn, esta nos ayuda a que el paciente tenga como más autopercepción de la deglución. Va a poner el dedo índice donde se encuentra el cartílago ioides
y va a sentir el efecto de la deglución que más o menos se eleva de 2 a 4 centímetros y intencionadamente va a mantener el acto de deglutir o de elevar, de hacer la elevación por 3 segundos y luego soltarlo, que yo lo intenté y está bastante difícil, la verdad. Y también la maniobra del chin tuck o de meterle el mentón. Me gustó este video porque explica cómo tener la barbilla hacia adentro ayuda a mejorar el sello que tiene las cuerdas bucales y ayuda también a que caiga mejor la hojita de la epiglotis, entonces hace mejor sellado al momento de deglutir. Fuera de esas recomendaciones iniciales que se hace al paciente, hay que hablar también de las modificaciones dietéticas. Aquí les puse para que puedan bajar las guías de la IPSI, que estas guías son una forma interna. Ahorita que estamos platicando de la consistencia néctar, consistencia puré, todo eso no es nada más aquí voy a hacerle a que parezca miel y que parezca néctar, no. Esto ya está estandarizado desde 2013 y ya hay definición de texturas y cómo preparar los alimentos para llegar a ciertas consistencias. Por ejemplo, para las bebidas líquidas se recomienda utilizar un embudo o una jeringa. Vamos a ponerle agua a la jeringa, vamos a detener el flujo del agua, como viene aquí, vamos a soltarla y contar 10 segundos. Con eso vamos a poder ver cuánto líquido nos queda en el embudito o en la jeringa y con eso clasificar la cantidad de viscosidad que tienen los líquidos. Platico esto, es una guía muy larga, pero lo platico a grandes rasgos para conocer un poquito de cómo se preparan esas consistencias. También los alimentos son un poco más espesos, vigilamos con los tenedores y el alimento al momento de levantarse del plato, se hace como un dripping o escurre la velocidad del escurrimiento, y si es con cuchara también ya buscando consistencias de tipo puré o un poquito más densas como la crema de maní, el tiempo que tardan en caer de la cuchara. Todo esto viene muy bien caracterizado en las guías y dan muchas especificaciones. También ya en alimentos picados y lo que se conoce como la dieta suave, la vamos a identificar cuando los alimentos pueden ser picados fácilmente con los utensilios, y también los clasificamos como suaves cuando podemos aplastarlos y que nuestro dedito se pinte un poco blanquecino, retirar el tenedor y que el alimento no vuelva a regresar a su forma normal. Eso lo consideramos un alimento blando. Y para hacer la dieta picada propiamente, la dieta o el alimento tiene que estar en una medida para adultos de 4 milímetros, la cual la podemos obtener si medimos la cucharita, la ranura, la cucharita, el tenedor, la ranura del tenedor mide 4 milímetros y con eso podemos ver que el alimento esté finamente picado para el paciente. Y bueno, aún así, viendo todas esas recomendaciones que son muy buenas para el paciente, como todo, hay consecuencias y puede haber menos aceptación por los cambios en el sabor, la textura o simplemente porque el alimento se va a ver diferente. Sí hay estudios que evidencian que hay menor adherencia y malnutrición. Las calorías disminuyen, el consumo de calorías puede disminuir hasta un 50% y la cantidad de proteínas también. Algo que quiero que quede también muy claro es que se hicieron varios estudios donde se comparan los alimentos las bebidas que son poco viscosas como el agua natural con alimentos que han sido espesados, y al principio sí disminuye el riesgo de aspiración, pero posteriormente, ya después de 3 meses de que el paciente esté con la dieta viscosa, el riesgo de aspiración es exactamente igual que al principio cuando el paciente tenía solamente dieta líquida. Entonces, a raíz de esto surgió un protocolo que se llama el protocolo de agua libre de Fraser. En este permite que el paciente, aunque se haya evidenciado que hay disfagia a los líquidos, permite que el paciente esté tomando líquidos. La clave está, como comentó la doctora, en la higiene de la cavidad oral previo a la ingesta. Si se llega a aspirar un poco de agua durante la deglución, realmente no es el problema, porque las acuaporinas a nivel pulmonar absorben y hay osmosis de esta agua. Realmente el problema es cuando ingerimos el agua y no hay buen aseo de cavidad oral y las bacterias van al pulmón. Con este estudio se vio que no aumenta el riesgo de neumonía aun cuando ya hay una patología de base, mejora la calidad de vida, mejora el apego a la dieta especia y también nos disminuye el riesgo de deshidratación. Y aquí tenemos nada más las evidencias donde sí hubo
en comparación del periodo basal al inicio del protocolo, cómo hay mayor ingesta de fluidos y cómo tenemos también mejor calidad de vida por parte del paciente. De protocolos de rehabilitación física encontré un protocolo que se llama es el programa de McNeil. Hay que tomar un curso especializado, está disponible en línea y a base de podemos dar intervención aproximadamente, lo mínimo se recomienda 6 meses de rehabilitación física específica en deglución. Se basa en ejercicios y es un proceso jerarquizado de 11 pasos. Los resultados con este programa son que disminuye la severidad de la disfagia y mejora la potencia de la tos, el reflejo de deglución y la velocidad de las transferencias orofaringeas. También con la rehabilitación podemos dar al paciente estimulación neuromuscular eléctrica. Esta electroterapia fortalece los músculos de la deglución, rehabilita el reflejo de la deglución y regula la excitabilidad cortical, aumentando la sensibilidad de los músculos corticales. Como vemos, normalmente los electrodos se le colocan en la línea media por encima del hueso ioides, superior al cartílago cricoides, y se está dando estimulación al paciente al momento que el paciente está con los ejercicios de la deglución. De hecho, en el hospital yo sí he visto que lo realizan. Pero ¿a quién se le da? ¿Perdón? ¿Qué casos? Específico, digo, no creo que, bueno, no lo puse como tema para esta presentación, pero sí hay ciertos criterios para los pacientes tanto de rehabilitación, así como las dietas, tenemos ciertos criterios a quién le vamos a dar cierto tipo de dietas. También el paciente tiene que ser candidato a cierto tipo de terapias. No sería... algunos. Y cuando nosotros podemos modificar muchos parámetros, el protocolo que usamos, la contracción, el y se va haciendo es regular esa excitabilidad. Pacientes con IBC que afectan la deglución pueden ser También son muy buenos. También quise anexar este artículo, este es relativamente reciente, a finales de 2021, donde también se están proponiendo nuevas terapias. Todo el tiempo estamos viendo que hay, en los diferentes artículos hay nuevos ejercicios terapéuticos para ayudar con la rehabilitación. Y en este en particular hablan acerca del uso de burbujas como parte de la terapia de rehabilitación. Lo que hacen las burbujas es que estimulan el burbujeo, estimula los músculos de la faringe y de la laringe, y también la acidez del ácido carbónico estimula de forma sensorial, entonces tiene como doble efecto. Sin embargo, bueno, hasta la fecha los estudios actuales son muy diversos, los protocolos no hay como una estandarización y por lo tanto los resultados todavía no son concluyentes, pero bueno, de que todavía están haciendo nuevas terapéuticas para avanzar en la rehabilitación de la deglución, sí las tenemos. Yo quise enfocar esta presentación un poco más hacia la disfagia orofaringea, ya que es donde más podemos hacer como intervención y más utilizamos en el día a día en la práctica. La disfagia esofágica normalmente nosotros como geriatras nos desvinculamos y dejamos un poco más a cargo al gastroenterólogo para ver estos casos, que bueno, normalmente sí es correcto que el gastroenterólogo tome parte en la disfagia esofágica, pero quise poner rápidamente como puntos claves porque nosotros como geriatras, bueno, nuestra responsabilidad también es conocer un poquito cerca y saber qué le podemos pedir al paciente y ayudar con su abordaje clínico.
En cuanto a la disfagia esofágica, vamos a asociarla con ya problemas un poco más dirigidos gastrointestinales. La causa número 1 es el reflujo gastroesofágico y la esofagitis hasta en el 40% de los casos, patologías funcionales en un 20 al 30%, medicamentos como ya hemos comentado de la esofagitis medicamentosa, patologías estructurales como ya strictures, estenosis del esófago, patologías de la motilidad y pues también que habíamos mencionado infecciones oportunistas, por ejemplo, que también puedan afectar el mecanismo de deglución. A grandes rasgos les puse aquí lo que es el abordaje clínico. Primero que nada, ya viendo las causas más comunes, hay que hacer una buena historia clínica y verificar qué medicamentos tiene el paciente, porque son la causa principal de disfagia esofágica. Si el paciente tiene algún antecedente de cirugía de cabeza y cuello, radiación, ingesta de cáusticos o algún trastorno de motilidad, lo primero sería realizar al paciente algún estudio de trago de bario y si hay un estudio de motilidad, una manometría gástrica, que es lo que recordamos nosotros de cuando vimos gastro en medicina interna, y ya con eso pues definir el tipo de etiología específica del paciente y darle el tratamiento. En caso de que el paciente no tenga antecedentes de cirugía, radiación, vamos a hacer lo que es la piedra angular para los problemas ya estructurales, que es la esófago-gastroduodenoendoscopía. Y eso nos va a ayudar a visualizar si hay algún daño estructural y con esto podría definir si es esofagitis, alguna tumoración o alguna estenosis. Toma de biopsias, incluso puede haber algún manejo terapéutico al momento de realizar la endoscopía y ya con esto dirigir nuestro tratamiento. Lo único malo del esófago-gastroduodenoscopía es que causa riesgo de aspiración en la persona mayor. Entonces, si este es el caso, como plan B, pudiéramos sugerirle al gastroenterólogo el esofagograma como una alternativa de abordaje inicial. Ya para concluir, les quiero dejar el siguiente mensaje. A partir de 2013, bueno, no me acuerdo si era 2013 o 2016, una de esas fechas, ya se estableció a la disfagia orofaringea como un síndrome geriátrico, porque ya se evidenció todas las complicaciones que genera en la persona mayor, los costos para los hospitales, el alto riesgo de institucionalización y la mortalidad. Recordemos que la deglución es esencial para vivir y no solamente es esencial para nuestra vitalidad, sino también es un acto de socialización y de felicidad para los pacientes. Entonces es importante hacer un interrogatorio completo que incluya la parte de la deglución. Es altamente prevalente en las personas mayores y tiene muchas complicaciones, entre ellas más síndromes geriátricos, malnutrición, aumento de la mortalidad, aumento de infecciones respiratorias, deshidratación y la institucionalización. Recordemos también que es infradiagnosticada y todavía no tenemos guías que nos guíen por completo en todo el abordaje clínico y el tratamiento, que estén estandarizadas o que sean internacionales todavía. Existe un sentimiento global respecto a la disfagia como uno de los gigantes de la geriatría que están olvidados, por lo que debemos darle mayor importancia, atención e incluirlo en todas nuestras valoraciones geriátricas integrales. Y aquí está la bibliografía. Con eso concluimos la sesión del día de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que no estén aquí, que estén por línea? No, felicitarte, ¿verdad? Obviamente muy buena revisión, bien documentada y obviamente con videos y todo que lo hace muy claro. Y a la vez te das cuenta de lo complejo que es, ¿sí? Y que realmente requieres el apoyo de los especialistas. El punto que uno ve es de que en geriatría generalmente nos toca ver casos, sobre todo mucha demencia. La demencia avanzada, pues es claro que nos está tirando. Y viene una adaptación de los pacientes en ese sentido, hacen parte de la familia, de cómo, y finalmente es lo que se los va a llevar, una neumonía por aspiración, o microaspiraciones crónicas que va a llevar a que esto se descompense, y ese es un paciente complejo,
Y obviamente, pues no le vas a poner a aquel mundo las ondas, obviamente él no te evita para empezar a preguntar la tendencia es llegar a esa situación y la gente cada vez está más consciente de tratar de evitar una situación crónica con razones de gasolina. Entonces, pues es una situación compleja y vuelvo a insistir en el punto que mencionaba donde nosotros tenemos que adelantarnos en relación a esta situación porque la mayoría de estos pacientes no lo perciben. O sea, no te lo van a decir, no vas a tener este torero y estas situaciones de información, que eso lo ves en gente más joven. Y entonces es el paciente cuando ya te llega complicado con el cuadro respiratorio o que estás viéndolo, ¿no? Y muchas veces le dices, a ver, tome su vaso y lo haces ahí en el consultorio, a ver qué tal le va porque ya lo ves que está batallando. Entonces, tenemos que adelantarnos en el sentido. Sí, a veces ya lo tienen. Ya no utilizan la cavidad oral, entonces de trabajar en conjunto. Siempre Creo que abonando un poquito al tema, la parte difícil es precisamente esa decisión, ¿verdad? Cuando ya existe la intervención de la deglución y definitivamente no hay una mejoría. Porque la mayoría de la gente cuando les ofreces y les dices primero que lo vea el especialista antes de querer poner una sonda, pues yo creo que el 95-99% quieren eso, ¿verdad? Pero qué problema cuando la terapia no funciona o funcionó en un inicio y por la característica degenerativa de los problemas, pues eventualmente va a fallar. Entonces, ahí el punto es que nosotros como médicos, más dicho, nosotros como personas, generalmente tenemos una postura. Y a veces utilizamos nuestro conocimiento médico para influir de manera indirecta en las decisiones de los familiares. Entonces, a veces no está mal. Digo, a lo mejor me voy a ver antiético, pero a veces ves que los familiares tienen una tendencia encarnizada. Entonces, tienes que ponerles en la perspectiva de la realidad. ¿Sí? Pero a veces son situaciones que efectivamente se tienen que dejar como debe ser al juicio y a la decisión del paciente en caso de que estuviera consciente o de la familia. Y esa es la parte más difícil para nosotros. En aquellos casos en los cuales estamos nosotros convencidos de que el paciente no debería ser sometido a una colocación de gastrostomía y la familia insiste, o viceversa, ¿verdad? Hay familias en pacientes potencialmente recuperables o que van iniciando una rehabilitación después de un EBC, pero hay familias que dicen que no, y entonces ahí también viene un problema interno hacia nosotros, de nosotros mismos. Entonces,
tenemos que ser lo más claros posibles al momento de dar nuestra opinión, porque siempre te preguntan, bueno, no siempre, pero muchas veces te preguntan. Entonces tenemos que ser claros, siempre tener como base la ciencia, ¿verdad? Y obviamente respetando los principios éticos, las creencias y valores de la familia, sobre todo porque al final de cuentas, quienes van a tener a ese paciente son ellos. Y lo otro, trabajar con un equipo de gente que conoces, que respete estos principios, porque de repente te toca a alguien y ay, te das de toque. Entonces, la familia entre más. Aquí necesitamos trabajar desde mucho antes, ¿verdad? Un paciente que tiene ya deterioro, hay que a la familia y al mismo paciente, ¿entiende? Entonces, diciendo a dónde va. Y la decisión, muchas veces te dicen, bueno, y usted va a buscar a tu mamá, y fue su papá, no me meto. Yo no me digo los caminos, usted, todo. Y una cosa muy importante es que la decisión en un momento dado la debe de tomar toda la familia, porque muchas veces yo pago, yo decido, no, pero usted tiene hermanos, ¿verdad? Y aunque ellos no cooperen, ¿verdad? Desde el punto de vista económico para estar sosteniendo, en un momento dado se va a morir y le van a echar la culpa a usted. ¿Verdad? Usted es que yo no quería que le pusiera razón, o yo quería que le pusiera razón, ¿verdad? Y entonces la bronca va a ser para toda la vida, con los hijos de los hijos, se van a pelear ahí. Y al revés, yo creo que también, pero no, y al revés, yo creo que también, o sea, es muy fácil a veces decir, pues sí, ponle una sonda, pero el cuidado de una sonda y las implicaciones, pues no es nada más de lo pago y ya, sino hay que ver quién lo va a cuidar, quién va a ser responsable de alimentarla, quién va a capacitar. Hay que capacitarlo, vamos a ponerlo. Como antes, como historia, tuve un paciente con una demencia de Alzheimer, en su momento pues presentó disfagia, una neumonía, y la familia intenté influir en que no le pusieran la sonda, pero la familia dijo, no, yo no voy a dejar morir de hambre, lo cual también se respeta, ¿no? O sea, al final de cuentas, pero 7, 8 años después falleció el paciente. 7, 8 años después, estuvo esos 7, 8 años en cama, sin conocer, sin hablar, sin nada. Entonces, después la familia me decía, nos arrepentimos de haber puesto esa sonda. ¿Verdad? ¿Por qué? Pues porque pasó todo ese tiempo. Ellos creían que como quiera se iba a morir pronto, ¿no? Pero yo no tenía nada más que la demencia. Entonces, pero a veces te enfrentas con la idea de cómo voy a dejar morir de hambre a mi papá, cómo voy a dejarlo morir deshidratado. ¿Verdad? Entonces, no son decisiones fáciles para la familia. A veces uno lo ve y dice, pues, ese señor viajar, déjenlo ir, ¿verdad? Sí, pero no es mi papá, ¿verdad? Entonces, sí son situaciones extremadamente difíciles y que al final de cuentas uno tiene que respetar también ese tipo de valores de la familia. Más que todo, ahí hay muchos sentimientos para ese paciente que decía, oye doctor, nos arrepentimos, no se arrepienta. Yo ahí le digo, no se arrepienta. La decisión la tomaron todos, ¿verdad? Y ya, olvídese, que No, yo soy de que se la baño. Me da soporte, ¿verdad? Es bien importante y aprovechando que está aquí la doctora Carla, hay que, creo que conocer un poquito acerca del contexto del paciente, o sea, no es lo mismo un paciente terminal, ¿no? Que va dejando de comer porque la enfermedad o porque el estadio de la enfermedad así lo tiene. Y justo lo veíamos ahora en el congreso, ¿no? En algunas pláticas, que dicen justo eso, no lo quiero dejar morir de hambre, y pongamos una sonda, y entonces más intervención, y nos hemos topado incluso en el hospital metropolitano recientemente con pacientes así, ¿no?
Entonces, creo que aparte del tema de la demencia y de en qué estadio está y de si puede o no deglutir, porque también para las pruebas de deglución se requiere de mucha cooperación del paciente, que muchas veces no vamos a conseguir. Creo que sí hay que ver el contexto de, pues, el pronóstico y calidad de vida, ¿no? O sea, qué tanto que podemos hacer. ¿Sabes? Ahí donde hay más problemas en los neurológicos, como dicen, pero por ejemplo en los pacientes con parkinsonismo. Ya lo deja sin comer. Es difícil. Como dice el doctor, de las preferencias. Es difícil, ¿no? Que me digas, Sí, es que no tiene ninguna, me llegó a mí ahí en mi casa de reposo. Bueno, la verdad, yo creo que estamos perdiendo también se está perdiendo mucho el ser más humano, ¿verdad? Y un geriatra no va a decir, no, pero haz de cuenta, los trajimos de ese doctor, es un sicario, así era. Es un sicario, ¿no? Mi mamá, con una enfermedad de Parkinson, todas las patologías, con síndrome, sí, con CIFAP, vaya, tenía ya un síndrome de epilepsia de muy joven, etcétera. Y entonces la llevamos a esta casa de reposo y nos dijo, ¿sabes qué? Aquí hay estos caminos, ¿verdad? Una es que le ponga la sonda, por alimentar. Otra es que no le pongamos la sonda y que se muera. Y la otra es, pues eso les cae a ellos, No, y ahí de nombre, ¿sabes? cae a ellos, pues inmediatamente lo sacan. Entonces, Hay que tener también la situación, o sea, saber cómo, porque hay gente que, o sea, por eso yo les digo, tenemos que trabajar desde un principio, que el paciente tiene ya deterioro y va para allá, bueno, que hay que ver los escenarios, ¿verdad? Para que en un momento dado no esto, pero ya no puede comer, oye, hay que hacer las pruebas, muchas veces, como están diciendo, ¿verdad? Los pacientes no cooperan, los pacientes no cooperan, ¿verdad? Con hacer de las pruebas, pues nos vamos a ver, pasa de gluten, no de gluten, bueno, ya les había dicho, ¿no? Que hay que seguir los escenarios. Y no me pregunten qué decisión van a tomar. Yo les pongo todo para que ustedes sepan. Oiga, hay algunos que te preguntan y te dicen, oiga, ¿con las ondas se le va a quitar la demencia? Pues no, cálmese. O sea, no es ahí. Vamos a alimentar, le vamos a dar agua, los medicamentos, ¿verdad? Pero muchas veces también tenemos que pensar en el cuidador primario, porque el cuidador primario lo está dando. Oye, me han llegado pacientes de que, doctor, ¿y cómo le da de comer usted? No hay gluten. No, bueno, es que come frijoles. Por ejemplo, los frijoles necesitamos frijol por frijol, le doy, ¿verdad? No, sino así no, ¿verdad? O sea, ¿cómo? ¿Cuántas horas echa? 2, 3 horas en la de comer, no, así no, ¿verdad? Entonces, tenemos que, y también es muy estresante, ¿verdad? Para la familia, te doy de comer y se pone morado, ¿verdad? Ya, o sea, es muy estresante, ¿verdad? Para el cuidador primario, entonces, son muchas cosas, no es tan fácil. Las cosas, o no ponerla, o decirle, este paciente ya, ¿verdad? Va a morir, oiga, pues, y uno es copa, no es su mamá, ¿verdad? Pues, Número uno, las felicitaciones de las felicidades, que fue muy buen trabajo de clase. Y por tu comentario, nada más quiero nombrar la niñita de la vida en alguno de ustedes, sobre todo reciente del primer año. Hablamos ahorita de pacientes que tienen demencia, que tienen trastornos en la ejecución, que tienen que usted podría hacer como protocolo de tesis o para alguna investigación, ver la relación o la correlación que hay entre sarcopenia y prueba de ejecución. Y eso es algo que sí podemos hacer en el hospital, en consulta. Todos aquellos pacientes se les puede tomar unos días, se puede hacer un SPPB y se puede hacer una prueba de evolución. Y es una correlación clínica directamente con aquellas personas que están perdiendo masa muscular
un problema de defunción que se vayan presentando. De hecho, sí hay, justamente en esta guía europea, lo relacionan con síndrome de caídas, con sarcopenia, con malnutrición, así allá están conglomerándolo con otros síndromes celiáquicos con los que siempre están como acompañados, pero también está eso, es nuevo. Yo tengo una pregunta, doctora. Por ejemplo, obviamente por ejemplo, el paciente es con MC, que tuvieron un stroke y todo, y que haces una prueba de deglución en el momento en donde tuvieron el episodio y pues no la pasa. Y, por ejemplo, leí un artículo en donde se comparó el poner una sonda de gastrostomía desde la primera semana que el paciente no deglutió comparado con ponerla hasta 3 semanas después, y mencionaron que incluso, o sea, no había ninguna diferencia en cuanto a supervivencia y todo esto entre los dos, pero los que se pusieron hasta después o se planeaba poner hasta después recuperaron la función de deglución en esas semanas que no se realizó la intervención. Entonces fue un gasto para los que sí se hicieron, por así decirlo. Pero, por ejemplo, una vez que ya documentas la disfagia y todo, ¿hay como algún protocolo de qué tan seguido hacer, ya sea el PES o la videofluoroscopía, o lo haces del screening de seguimiento con pruebas al lado de cama, o cómo le haces en esos casos? Siempre va a ser dependiendo de la clínica del paciente. O sea, en realidad, ajá, muy bien. Entonces, la recomendación es empezar con medidas de higiene oral básicas. Mi sugerencia es una colonoscopía. Entrenarse muy bien en vivo. Está consciente, cooperador, se toma 90. La gente no va a tener visión. Entonces ya, sacar esa prueba. Tienes un problema con esa prueba, pides ya sea espesante en el hospital o Muy bien, bueno, Gracias. pues ya para concluir la sesión, muchas felicidades, Dale, tú comienzas la plática, excelente y excelente comentario, doctor.